minutos, vamos a empezar con 9, porque ya dejamos pasar los 15 minutos y no se juntaron las 10 personas que estábamos esperando. Ni modos, hay que continuar, hay que hacerlo con lo que tenemos. Hola Liz, buenos días. Vamos a empezar a revisar un poco la lectura que dejamos. Recuerden, fue el capítulo 3 de Portellano. Y vamos a enfocarnos en la lectura inicial con la primera parte, y la segunda parte la íbamos a trabajar como clase en línea. Bueno, ¿qué le pudieron entender al capítulo? Cuéntenme. Recuerden un poquito cómo vamos en la narrativa de la clase. Clases anteriores nos hemos enfocado en observar algunos videos de pacientes, videos comentados. ¿Por qué? Porque vamos a empezar con el uso del diagnóstico neuropsicológico, o sea, de qué forma vamos a acercarnos, vamos a abordar a estos pacientes para poder entender, comprender un resultado específico, claro, fiable, sobre las situaciones que tendremos que ir revisando. Es un proceso complejo, ya lo habíamos mencionado. Para llegar a una intervención neuropsicológica se espera que las personas ya tengan un buen proceso de manejo psicológico de los pacientes, y observemos que estamos en el segundo semestre. No importa, es un contenido técnico, es un contenido que nos permitirá conocer un poquito más del aspecto semiológico, neurológico que existe detrás de todas las dificultades de la salud mental, y eso significa que podremos ir abordándolo poco a poco. Recordemos el objetivo último de la clase: presentar un trabajo que nos permita realizar una entrevista psicológica a un paciente, una entrevista neuropsicológica a un candidato para evaluación. Y lo que se tenía planeado era un taller que ahorita vamos a tener que sobrellevar en forma virtual. Taller de cómo vamos a lograr el diagnóstico neuropsicológico. En clase empezamos a ver un poco del diagnóstico cualitativo, de qué manera se estaban dando estos procesos psicológicos superiores, procesos cognitivos, para su observación en el manejo del paciente, en el manejo de la sensación del factor que está interviniendo para realizar bien o no una tarea. Pero bien, ahora vamos a revisar, o estuvimos revisando, el aspecto cuantitativo de las clases, o sea, cuantitativamente de qué forma una prueba neuropsicológica diseñada para cribar, para atender o para explorar, ya sea en pruebas de cribado, en pruebas específicas o en baterías completas, nos permitirá el uso de esta circunstancia específica. ¿De acuerdo? Se les dejó la lectura. Vamos, recuerden la mecánica de las clases. Si participamos bien, si participamos bien, no hay mayor dificultad en poner en el receptáculo de tareas, pero si no, pues tendremos que hacer las tareas para dejar evidencia de que existió una lectura. Los voy a leer en el chat, o bien nos vamos a abrir el micrófono para hacer comentarios sobre la lectura. Cuéntenme cómo les fue. Ya nos dijo Fátima, bien, se necesita un semestre más para abordar la segunda parte de la carga del capítulo. Se me hace, tiene razón Fátima, pero pues nada más estamos sujetos a un corto lapso de tiempo y aprovecharemos lo más posible el mismo. ¿Quién más? Cuéntenme. Buenos días, Toño, ¿verdad? Cuéntenme, ¿qué más? ¿Qué más leyeron? ¿Qué más encontraron? No pasa nada, Toñito. Buenos días. Los escucho. Diana, buenos días, ¿cómo está? A ver, ya empezamos con la conversación. Fátima nos dice, al comienzo hablando de las cortezas prefrontal, occipitotemporal, donde nos dice que se ubican las funciones que tiene cada una.
Pues habla del sistema nervioso que coordina actividades sensitivas, motoras, vegetativas no tiene otro sentido, cognitivas que se dividen en el sistema nervioso central y periférico. Esa es la primera parte. Recordemos que, bueno, casi técnicamente podemos entender desde la neuropsicología que todo es nervio. Y hay unos nervios que se basan más en los aspectos automáticos y hay otros nervios que se basan más en los aspectos voluntarios de nuestra personalidad. Ok. Vamos a centrarnos un poquito en la segunda parte. Eh, Aquí vamos a correr un riesgo. Podemos aventarnos las 2 horas pensando que en esas 2 horas podemos dar todo el contenido del segundo segmento, pero vamos a quedar muy cansados de ello. Necesito que revisen en su video, denle una o dos pasadas, o bien podemos darle una aproximación muy platicadita para que nos pueda quedar claro y a lo mejor llevarnos este contenido en 2 clases. Porque es muchísima información la que nos tenemos que platicar. En el salón de clases podríamos decir que platicamos el contenido, vamos haciendo casos, vamos poniendo ejemplos, incluso vamos haciendo ejecuciones con algún participante que se nos deje y vamos dejando asentado el concepto. Pero aquí sí tenemos que enfocarnos al concepto específico y hacer changuitos de que se haya entendido y de que haya podido parafrasear de manera adecuada el contenido el contenido que se quiso expresar en un paper, en un capítulo del libro. El video de la UNAM, ese, ¿qué pasó, mi Javi? Javiera Pérez Antonio, a Julia. Ese era un videíto que funcionaba para que pudiéramos tener una idea clara de cómo se hacían este tipo de aplicaciones. No pasa nada en general. ¿Te referías a eso? No, me refiero a que le den una repasada al video que se genere en esta clase. Porque si nos vamos como robots, vamos a necesitar 2 horas para explicar toda esa parte del capítulo y tendrían que darle una repasada. Pero si nos vamos lento, comentándolo, platicándolo y demás, pues vamos a tener más oportunidad de que entre, pues. Voy a presentar una diapositiva. Y vamos a hacer una aproximación, ¿sale? La diapositiva, no se vaya, Diana, ¿por qué se va? No se escape de clase. La diapositiva es el estudio de los glóbulos cerebrales, ¿sale? Recordemos que dentro de clase ya hemos estado practicando, hablando sobre todo de cómo se encuentra la configuración de los glóbulos externos, se mencionan 4, hay un quinto que es, la ínsula, pero se encuentra entre algunos pliegues cerebrales de la parte más interna. No se considera para la neuropsicología académica directa. Hola Diana, buenos días otra vez. Qué bueno que regresó. No escape de casa. No se considera para la neuropsicología de los libros de la última década porque no es tan didáctica, pero ya en la clínica pues sí tiene muchas repercusiones específicas, ¿vale? Encontramos la parte básica, el lóbulo frontal, lóbulo temporal, el lóbulo parietal y lóbulo occipital. La cisura de Orlando nos permite dar sobre todo información de localización y división de los glóbulos. ¿Qué podemos ir observando? ¿Qué nos dice esta parte de intervención o de aproximación que tiene el autor? El autor nos menciona que para poder reestructurar la forma de conocimiento, para poder estructurar las características de intervención o de aproximación a la conceptualización de las funciones de las áreas, debemos de entender que existen 3 niveles, ¿sale? Es una manera amplia
de decir la estructura de los bloques funcionales complejos de Luria para poder poner como la forma en la que se están observando. ¿Se acuerdan? Bloque funcional 1, bloque funcional 2, bloque funcional 3, el bloque funcional tiene otras áreas, área 1, 2 y 3, en donde se va manejando la información. Creo que conceptualizar así el cerebro es una manera más sencilla, más clara de observar cómo es que el proceso de la información sube por nuestros sentidos, por nuestros analizadores, y de ahí regresa a nuestra conciencia y se manifiesta en conducta motora. Pero, pues bueno, hay autores que lo explican de manera distinta. Nótese que ahorita estamos regresando un poquito la funcionalidad de los lóbulos de las estructuras frontales, temporales, parietales y occipitales para entrar en los problemas que pueden dar y qué tipo de síndromes estarían relacionados con ellos. Observemos la diapositiva, las áreas asociativas, entonces, van a ser áreas prefrontales, occipitoparieto-temporales y del sistema límbico. Este es un lóbulo frontal. Ya observaron el tamaño que tiene el lóbulo frontal. La misma lectura reporta. ¿Qué porcentaje del cerebro reporta la lectura, muchachos? Los leo. Déjame también. ¿Qué porcentaje del lóbulo frontal representa el cerebro según la lectura, muchachos? Va de nuevo. ¿Qué porcentaje de la del cerebro representa el lóbulo frontal? Casi el 30%, muchachos. Yo me gané esto. Vamos a tener que recurrir a la plataforma para hacer contenido de la clase, ¿sale? Ni modo. Este lóbulo frontal entonces va a estar representando una parte enorme, y va a tener esta división poscentral del giro que nos permitirá observar dónde se encuentra, ¿sale? ¿Entienden cuál es el concepto de áreas asociativas y lo que lo diferencia de las otras áreas? El trabajo del cerebro va a ser un trabajo dinámico, ¿ok? Mientras hacemos algo, no hay parte del cerebro que quede casi excluida de su funcionamiento. Mientras me preparo una taza de café, mientras me pongo una sudadera, mientras limpio los lentes, mientras leo un artículo o veo un meme. Todo está funcionando en el cerebro. ¿Por qué? Porque van a existir estas áreas asociativas. Si bien tengo estructuras, incluso cuando duerme, sí, porque de esta manera nosotros vamos caracterizando de forma semiconsciente o de forma interna la manera en la que se va conceptualizando todo. En el sueño podemos reconocer formas, figuras, olores, colores, sabores, y en esas sensaciones vienen el manejo de la función del área asociativa. Cada una parte del cerebro tiene cierta estructura específica en sus condiciones primarias, pasan a las secundarias cuando se empiezan a intermezclar, y en las áreas terciarias es donde ya está en conducta. Pero en las partes asociativas vamos integrando, y imaginemos que yo sueño con la mascota que tenía cuando tenía 6 años. Entonces, voy a empezar a hacer que mi temporal trabaje con mi parietal, porque voy a recordar la sensación de acariciar a mi lomito, y voy a recordar su nombre específicamente y todas las características que vienen a soñar con una mascota del pasado. Esta área occipitoparieto-temporal, que es la que se encuentra aquí, que es precisamente ese segmento en donde estamos con las 3 áreas. ¿Lo observan? Estamos observando el trabajo técnico del parietal, temporal y occipital. Cómo estas 3 áreas se entrelazan. Parietal con las sensaciones físicas, temporal con mis recuerdos, emociones
el procesamiento emocional y el occipital con las características visuales del ejemplo, del problema, ¿va? Esta área es la que va a estar más relacionada para poder integrar toda la experiencia. Imaginemos que estamos en una mecánica donde nos quitan nuestro analizador visual, o sea, somos ciegos. Y de repente las otras dos áreas van a empezar a sobretrabajar porque necesitan más información para mantener la conducta voluntaria. En eso yo voy a sentir mejor, sentir más profundo, observar con rasgos distintos temperaturas, olores, colores, sensaciones, presiones, y eso me permitirá a mí reestructurar esta parte del concepto, ¿sale? Porque existe esta área parieto, óxito parieto temporal. Hay parieto óxito temporal o la área TPO, es temporoparieto occipital, pero eso solamente, o las diferencias de nombre, solamente refieren cuál es el tracto que sigue el proceso de información en el cerebro. Puede empezar por el occipital, que sería que empiece como un reflejo visual o de información en los ojos, pasa por la parte parietal para la modulación de la misma y acaba en la temporal para observarse como representante de un recuerdo que quedará a corto, mediano o largo plazo. Y el sistema límbico, pues es un sistema más emocional, más volitivo, en donde estamos observando características de intervención directa con nuestra, ¿cómo explicarlo? Con nuestra conciencia, pero también con nuestras emociones, pero también con nuestros aspectos más mamíferos, ¿vale? La parte asociativa va a tener esta relación específica para hacerse de la integración de la realidad. En el sistema límbico podemos observar precisamente esas características emocionales base. Observen que se encuentran en las estructuras de la base del cerebro. Es como la parte secundaria al tallo que tiene el cerebro en una coliflor. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Nos queda más o menos claro que es una área asociativa. ¿Para qué nos va a servir esa área asociativa? Y feliz, sí. Ok. Oye, ¿entró Brenda? No, no la veo. Bueno. A ver, nos dice algo Javi. Entonces, ¿las áreas asociativas son las que nos ayudan a estar al tanto de nuestra realidad? Sí y no. Nos ayudan a estar al tanto de la experiencia, pero no de la realidad. Ah, no me digas. Miren, les comento de nuevo. La realidad como nosotros la entendemos es la forma en la que está entrando esa información y siendo procesada por nuestro cuerpo, por nuestros analizadores. ¿Se acuerdan del ejercicio que habíamos hecho pensando que cambiaría de la vida si tuviéramos una cola? Bueno, en ese sentido, la realidad responde a que tengamos esas características distintas en los analizadores. Nosotros congregamos, nosotros asociamos, nosotros integramos las experiencias, las formas, los procesos, los momentos, y eso es lo que nos permite tener una expresión de la realidad, una interiorización de lo que está pasando, de cómo está pasando y de todo lo secundario a lo que ocurre. ¿Podemos tener contacto por la realidad con sin asociativas? Sí, porque eso significa presión, porque eso significa luz, porque eso significa olor, porque eso significa textura. Cada una de esas informaciones que entran a nuestros analizadores nos permite a su vez entender de mejor forma de qué manera se encuentra esta realidad, y nuestra interpretación es por nuestras áreas asociativas. ¿Sale? Lo podemos ver incluso en los rasgos de patología que vienen más adelante, en el síndrome de Gershman o demás. ¿Sale? ¿Qué más
más nos dice la lectura? La lectura también nos dice que existen unidades funcionales. O sea, que el cerebro va a tener o va a contar con características de integración, ¿sale? Las asociativas integran las áreas que funcionan, como la corteza gustativa, somestésica, auditiva, visual y vestibular. Yo tengo cortezas, yo tengo pedazos de cerebro que van a estar regulando cada una de esas funciones, la que regulará mi gusto, la que regulará la manera en la que me encuentro parado y enfocado, la que regulará mi audición, mi visión y mi equilibrio. Y para cada una de esas cortezas pues, se encuentran rasgos específicos según Brodmann. Si ven cada una de las partes coloreadas, nos representa un rasgo funcional del proceso, que después se van a integrar con las asociativas. Nótese que el autor hace lo mismo que yo. Primero enseña lo más lejano y después se va a lo más próximo. En este caso sería, primero observamos la corteza, la estructura, la placa que tiene esa función y después vemos cómo esa función se asocian en áreas específicas, se asocian para sí mismo en ese proceso. Dentro de la unidad motora tenemos el homúnculo de Penfield. Este homúnculo nos va a permitir entender en qué área psicoestructural se encuentra el manejo o la percepción de brazos, cuellos, dedos, manos, cadera, glúteos, rostros y partes del rostro. Con esto nosotros conceptualizamos una realidad en función de todas las estructuras estándar que podemos ver en este homúnculo para saber de qué forma se realizan o si no se realizan. Observen que pinchar, digamos que aquí está la mano y los dedos, ¿no? Checan la proporción que tiene, está desproporcionada. Si nosotros nos damos un piquete en un dedo, vamos a pensar que casi nos cercenaron una pierna. ¿Por qué? Porque hay más áreas en el cerebro que tienen más terminaciones nerviosas para poder atender esta parte. ¿Vale? Y vamos a ir ahora en los manejos de lóbulos. Poco a poco vamos a ver sus funciones clínicas, y de ahí nos integramos a observar las funciones que se realizan o no. ¿Sale? ¿Alguien puede ayudar? Cuéntenme, ¿alguien quisiera hacer algún comentario al respecto hasta el momento? Pero voy a poner el café. Ajá, ¿qué más? No me queda claro muy parte. Ricardo dice, entonces la idea de que las personas sepan manipular el sistema límbico y sus vidas o estén en equilibrio, no me queda claro más partes visuales secundarias y terciarias. No es manipularlo, es controlarlo. A ver, vamos con la pregunta que nos da Ricardo. Entonces, la idea es de que las personas sepan manipular su sistema límbico y áreas asociativas
estén en equilibrio. Nuestro cerebro va a estar constantemente bombardeado por información que le van a dar nuestros sentidos, que son los órganos receptores de información. Vista, tacto, gusto, olfato, todas estas cosas. Esta información va a subir, recordemos las clases de los bloques funcionales, por segmentos. Va a estimular el primer bloque funcional siempre y cuando estemos despiertos. De ahí va a llegar al segundo bloque por áreas primarias, secundarias y terciarias. Por áreas primarias en donde va a llegar la información bruta. Que alguien me esté tocando, que alguien me esté manipulando, que yo esté viendo luz. Después en secundarias vamos a empezar a integrarlas a esa luz que tiene colores, rangos de forma, rangos de frecuencia que se representan en colores en mi cerebro. Y vamos a tener tipos de azules, tipos de verdes, tipos de rojos, tipos de muchas ondas. Y eso a mí me va a permitir empezar a interpretarlo. Y el tacto, yo no solamente voy a hacer presión, sino voy a hacer algún tipo de presión específica que a mí me va a intentar empezar a regular y coordinar esa información. Cuando esa información esté más coordinada, vamos a pasarla a redes terciarias que nos permitirán tener una respuesta. Si de repente es que un lapicero me está tocando y yo no me doy cuenta y pienso que es un animal, voy a tener una reacción. Si de repente alguien llega y me toca una parte muy poco frecuente de mi cuerpo, yo no lo conozco, en vez de que me cause una sensación de agrado, voy a sentir una sensación de rechazo. Eso se refiere con las áreas asociativas. El cerebro tiene áreas que cuando se empiezan a tocar, empiezan a comunicarse. Y lo que antes era información visual, ahora se vuelve información parietal o temporal o frontal. Ejemplo, ¿han visto esas cuentas de Twitter o esas imágenes en donde te dicen fotos que se pueden oler? Es porque existe una información occipital que me permite a mí tener una injerencia de probabilidad a oler lo que puede estar pasando en ese momento. Nos dice Liz, no me queda claro la parte de áreas visuales, secundarias y terciarias. Sí, Liz, las áreas primarias, para que quede más asentado, van a ser esas áreas que van a permitirte a ti observar el color, observar la forma, observar el tono, observar los rasgos vinculables a temperatura. Entonces, esta sensación de áreas primarias, cuando se integran a las secundarias, es porque esas secundarias empiezan a tener rasgos de forma, rasgos de textura. Cuando llegan a terciarias, empiezan a tener rasgos de nombre. No es lo mismo meter una mano a una bolsa y en esa bolsa observar que hay características rugosas, filosas, frías, y sacarla y intentar identificar. Las secundarias son los que a mí me dicen, mira, es algo bordes, es algo frío, es algo duro, y cuando lo saco y lo compruebo, logro la integración a áreas terciarias. O imágenes que puedes escuchar, exactamente. Dice Ricardo, entonces lo ideal es que podamos manipular nuestros sentidos para ejercer reacciones límbicas en los demás y en nosotros. Repito, cuando hablamos en este tipo de segmentos, no es manipular, sino controlar. Nosotros aprendemos mucho de nuestra vida de niños, de nuestra infancia, a regularnos a nosotros mismos, a que las sensaciones, los sentimientos tengan sus propias palabras, sus propios motivos, sus propias emociones, sus propios significados. Eso nos va a permitir tener un poquito más de intervención y de control de las emociones. Podemos manipular nuestras emociones, vamos, ponemos una película que nos haga llorar, ponemos la del perrito de Richard Gere y nos echamos a llorar como un valle de lágrimas. Pero lo estamos buscando, no estamos dejando que nada más se acerque. Si fuera así, y si nosotros nos permitiéramos la idea de dejarnos ir emocionalmente, podemos tener algo que según la lectura se llama síndrome disejecutivo. ¿Vale? Por ejemplo, veamos la diapositiva del lóbulo occipital. El lóbulo occipital nos dice que es el procesamiento de la información visual. O sea, vamos a observar
todas estas normas que aparecen en la pupila. Las áreas primarias visuales identifican parámetros sensoriales correspondientes a color, brillo y movimiento. Ahí se intenta responder un poco más lo que nos pregunta Liz. Las primarias son color, brillo y movimiento. Las imágenes que se mueven también son proceso del lóbulo occipital. Las áreas visuales secundarias integrarán sensaciones visuales transformándolas en perceptos visuales. Por ejemplo, algo que brilla y que es de color negro, que tiene... ¿Cómo lo pueden integrar? ¿Qué es? A lo mejor es el reflejo de algo en una pared. Y si esta cosa que es negra no brilla, pues entonces a lo mejor es la ausencia en un momento. Y cuando voy caminando, tenemos dificultades para entender, comprender o hacer. Y evitamos ese tipo de bache, ese tipo de hoyo o ese tipo de sensación secundaria. Y ya las terciarias van a integrar, además de su propio analizador, también información de otros lóbulos, del lóbulo temporal y parietal. ¿Se entiende? Hay un concepto, seguramente habrá pues, pero en la gran mayoría no hay un concepto que no esté acompañado de otras características del proceso general. El lóbulo occipital, que es pura información visual, digamos que tuviéramos que darle un carácter de exclusividad. ¿De qué manera pudiéramos observar esta exclusividad con las personas, con los estímulos? Algo que es de información que sea exclusivamente visual. Un ejemplo. No te preocupes, Estefi. A ver, el lóbulo occipital, vamos de base, va a tener una función para el procesamiento de la información. Y la función es que va a procesar solo y exclusivamente información visual. Ese lóbulo, vamos a la pantalla, está en esta parte, y donde dice occipital, ¿lo notan? Este pedacito de carne va a ser el que va a tener la capacidad de poder procesar características correspondientes a color, brillo y movimiento, ¿sale? Cuando vamos a la pantalla, cuando yo hago esto, el movimiento de mis manos es pausado y parece ser que es una fotografía, pero el movimiento, nuestra área occipital específica va a encargarse de decir y de registrar este movimiento. Las manos, sí, pero también el movimiento y también el color de las manos, ¿vale? Cuando nosotros entramos a áreas secundarias, es donde en esa parte secundaria vamos a encontrar la integración de las sensaciones visuales y las vamos a hacer un movimiento visual. Ajá, sí, digamos que sí, lo que se logra es una ceguera cortical, Javier, cuando te pegas en la nuca muy fuerte, pero platicaremos de eso un poquito más adelante. Cuando tenemos estas áreas visuales secundarias, ¿sale? Es porque el movimiento se está integrando con el color de mis manos, con la forma en la que estoy moviendo, y esas situaciones van a ser un precepto visual, o sea, que mis manos se muevan de esa forma va a ser un concepto visual. ¿Y qué pasa cuando de repente yo lo integro con otros bloques, o sea, con la función de otros segmentos de mi cerebro? Lo que yo estoy haciendo en esto puede ser interpretado como acarrear, como pasar, como dar una alabanza, ¿no? ¿Por qué? Porque eso ya me está llevando información de mi memoria, en donde he visto gentes en la India que hacen así. O en donde he visto personas que se suben a un avión y que los coordinadores de los aviones hacen esto, ¿no? Esas sensaciones de integración, de asociación, de mezcla,
son las que van a lograr áreas, como las que se mencionan en el texto, áreas parieto, temporo, occipital. O en este caso, occito, parieto, temporal. Porque se cierra el circuito, por así decirlo. Más o menos claro, Steffi. O le ponemos un ejemplo más. Como que no salió, pero bueno. El homúnculo entonces es esa unidad que nos va a mantener la información parietal de las sensaciones, ¿sale? Y en el lóbulo occipital vamos a tener ciertas patologías, por ejemplo, la estocoma. ¿Qué leyeron que era la estocoma? Tenemos dos ojos, estos dos ojos van a tener a veces una falla, porque en las vías de comunicación puede ser que se nos atorara eh, un subproceso de metabolización, un absceso, algo. Entonces vamos a tener pérdida de visión, un punto ciego ocular, exactamente. Pero es solamente un punto ciego, como se ve en la imagen. Normalmente nosotros tenemos la perspectiva de dos ojos, pues en estos dos ojos, ¿qué creen? Hay un punto cieguito en uno, hay un punto en negro, hay una mancha que está haciendo que nosotros no tengamos una correcta visión, como se muestra o se quiere mostrar más o menos en este campo. ¿Sale? Ocurre en la migraña, puede ocurrir en la migraña porque la migraña pues es una situación neurológica, aunque cada uno de los casos es distinto. Si se dieron cuenta, la misma lectura nos iba diciendo, miren, estas son las grandes generalidades del caso, pero como el cerebro es tan complejo, pueden presentarse otras, por eso son síndromes. Dice Javier, creí que eso era por rascarme los ojos. Puede ser, pero si observas, mientras te rascas los ojos, pasa que el conducto que va contralateral hacia el occipital, porque el occipital está lejano. Aquí están tus ojos, y mira dónde está el occipital. Tienen que hacer todo ese camino para poder interpretarlo. Y mientras estás rayándote los ojos, expones a que un coágulo, lo que sea, interrumpa el flujo sanguíneo y exista algún tipo de infarto. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otras situaciones por ahí hay? Está la ceguera cortical. La ceguera cortical va a responder a qué? Que las personas van a dejar de ver. La ceguera cortical es que, como nos decía eh, Antonio, ¿sabes qué? Si te pegas en la nuca, medio nos quedamos ciegos. Incluso cuando recibimos un zape muy fuerte, se dan cuenta que como que de milisegundos nos vamos en negro. Y es porque el movimiento celular de ese golpe, como que se nos escapa un poquito, ¿va? Cuando nos desestructuramos eso, a veces se pierden características primarias, como cuáles, como encontrar color, como encontrar brillo, como encontrar movimiento. Y es donde técnicamente nos quedamos ciegos. ¿Recuerdan que les había dicho un caso del síndrome de Antón? Sí, dice Liz, pero el desprendimiento de retina es del analizador, es de la información primaria.
Ahorita cuando hablamos de corteza, de ceguera cortical, es sobre todo de la situación de asociación, de que el cerebro pierde elementos que le permiten interpretar luz, temperatura, textura. Pues llegamos a ver algunas sombras, pero nosotros, porque como es cortical, creemos que seguimos viendo. Parte de la asociatividad es que otras áreas intervienen e interpretan como a ellos les gusta interpretar su función de la área biológica. O sea, a veces tenemos anosognosia, que es que no reconocemos la enfermedad, a veces tenemos otras características psiquiátricas alrededor y podríamos ver solamente sombras y luces. También presentan algunos pacientes agnosia visual. La agnosia visual sería que nosotros no pudiéramos recomponer, no pudiéramos categorizar, no pudiéramos identificar una cosa con la en la pantalla. En la pantalla en un primer momento se le dice al señor, oye, ¿qué es lo que estás viendo? Él está viendo un plátano, pero se está haciendo la idea de ver uvas. Cuando se le pasa la idea, se le da una manzana, pero él no logra conceptualizar qué es eso. Pierde la capacidad de discriminar entre una y otra cosa. Es un tipo de agnosia visual. Hay muchísimas agnosias, muchísimas apraxias, muchísimas alalias, pero como síndrome o como ejemplo de síndrome, creo que está. De ahí vamos a tener también alucinaciones visuales. Recordemos que las alucinaciones van a estar conectadas con lóbulo temporal, con lóbulo parietal, y estas situaciones de asociación nos van a dar pauta a entenderlo mejor. Dice Víctor, la incapacidad para interpretar el significado de los estímulos percibidos a través de la vista, lo que necesita es el sensorial que lo justifique. Agnosia visual es porque no logramos identificar lo que tenemos enfrente. Vamos con el lóbulo parietal y muy probablemente nos quedemos al contenido del lóbulo parietal, ¿sale? Cuéntenme, ¿qué funciones encontraron en el lóbulo parietal? ¿Qué hace el lóbulo parietal? Los escucho. La sensación y la opinión. El lóbulo parietal nos va a dar el procesamiento somestésico de lo sensorial. Está asociado con lo integral, lo visual o lo auditivo, con el fin de guiar el comportamiento. La área de integración, sí, recordemos, vamos otra vez al principio. Esta área, que es la área tempoparieto-occipital, es la que va a integrar la información de los tres lóbulos, ¿sale? Pongamos un ejemplo.
¿Han visto esas imágenes en donde está hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, ¿no? El hemisferio izquierdo es lo frío, el hemisferio derecho es lo caliente, el hemisferio derecho es el lenguaje, el hemisferio izquierdo es el arte, la poesía, la interpretación. El frío, el izquierdo es el que va a lograr observar los patrones, el derecho el que va a comprender la situación global y general del asunto. Nosotros no podemos andar por la vida con uno u otro hemisferio. Hay gente que lo hace, pero después lleva rehabilitación y un proceso distinto. El objetivo. Nosotros, cuando andamos en la vida cotidiana, hay gente más cerebral, más fría, más objetiva, más corazonada, más cálida, más agradable, pero quien integra toda esa información es el área TPO. Ni uno se maneja con uno, ni otro con otro. Cuando se juntan, en medio hay un puente, y ese puente es el que nos manda una información ya procesada. Área TPO lo que va a hacer es que va a manejar la información que le dé parietal, temporal y occipital con el perfil de la función psicológica superior, de la función frontal, y ya teniendo esa información, la va a regresar para que la podamos manifestar en conducta. Está asociado con integrar lo visual auditivo. Ajá. Entonces, en esa integración la hace una área específica de otros glóbulos, no lo hace el lóbulo, no lo hace el parietal. El procesamiento es somestésico, vamos a identificar sensaciones corporales. También vamos a identificar el sentido del gusto, el control de nuestro cuerpo, el control motor, el esquema corporal, o sea, si tenemos cuello, si tenemos dedos, si tenemos una imagen específica de nosotros mismos, de nuestro físico. La memoria sensorial, no la memoria de conceptos, no la memoria de palabras, sino la memoria de las sensaciones, el agrado, el apapacho, ¿va? Y vamos a tener también esta característica de memoria de orientación espacial y de cálculo. Necesitamos un parietal bien integradito para poder hacer esto, para poder hacer que un elemento pase encima, entre, rodee o por. ¿Por qué? Porque esta sensación, esta información parietal es la que va a regular esta característica. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué patologías vamos a encontrar en el lóbulo parietal? Síndrome de Gershman. ¿Qué encontraron ustedes con síndrome de Gershman? Síndrome de Gershman. ¿Es la incapacidad de reconocer o mover los dedos? Muy bien, Liz. Y de esa sensación. Nosotros vamos a poner una tabla y en esta tabla vamos a ir señalándole. A ver, enséñame tu dedito 1. Pasaba mucho cuando no teníamos bien desarrollado esa información. No sé si se acuerdan que estaba el jueguito de que teníamos que hacer así las manos, teníamos que ponerlas así y de repente alguien nos decía, señala este dedo, señala este dedo, señala este dedo. Y se nos complicaba, ¿verdad? ¿Por qué se complica? Porque precisamente cuando nosotros volteamos las manos, nuestro cerebro se va confundiendo y tenemos dificultad para realizar esa parte. No solamente se va a ver en la dactiloscopía, sino también se va a observar en muchos procesos externos, como la matemática, la comprensión lingüística, etcétera, etcétera, etcétera. El más evidente es precisamente cuando le ponemos un esquema de dedos y decimos, señala tu pulgar, señala tu anterior, señala tu meñique, es donde tendríamos dificultad
dificultades, ¿no? Vamos a ver, ¿qué sería un síndrome de mi negligencia? Que no puedes prestar atención a las sensaciones y la A parte ver, visual. más fuerte por favor, Liz. Que no puedes como prestar atención a la parte auditiva o sea, las sensaciones, pues, auditiva, visual, etcétera. ¿No? Solo visual. Recuerden el objetivo de la lectura. La lectura nos va dando la división por lóbulos, o sea, más o menos los esquemas patológicos de cada lóbulo. La heminegligencia visual es algo que va a pasar en donde nosotros dejamos de prestar mucha atención a los estímulos. Observen una ejecución. Se les da al paciente esta figura, la figura del reloj, y después se le da una figura de una casa. Y se le pide al paciente, oye, ¿podrías dibujar el reloj, por favor? O sea, ¿podrías dibujar las imágenes que tienes enfrente? Y los pacientes nada más dibujaban la mitad, casi en exclusiva. ¿Por qué? Porque la atención no se logra compartir para el campo derecho o izquierdo. Aquí nada más porque había flecha llegó a las 7, pero de ahí ya no puedo hacer más. O que la casa le falta la mitad del techo, la mitad de las ventanas. Y eso va a ser esta parte de la heminegligencia. Yo voy a olvidarme, voy a distraerme, no prestaré atención a todo mi campo, sino solamente a lo que está ocurriendo. En ese caso, yo no voy a ver a la vaca, porque mi negligencia me permite ver de aquí para acá, y a la vaca y al caso. Si alguien me pregunta, oye, ¿y tu vaca? Yo voy a decir, vaca, estás loco, pues vivo en Puebla, en una vaca. Pero, si se dan cuenta, mi campo de mi negligente, que sería el campo de la vaca, no existe. Distinto cuando pongo allí tu vaca, mira, mi vaca es bien bonita, es una vaca lechera. Dice, dificultad para orientarse. Eso es más que nada del bloque anterior, de este bloque de las sensaciones, perdón, de el lóbulo parietal, ¿sale? Porque en el parietal es donde tenemos esta parte de la forma en la que se acercan a, es más, vamos a ver. El procesamiento somestésico para identificar la sensación corporal, o la sensación, la referencia del ser cognitivo. En esta parte del parietal, les repito, tendríamos este tipo de ejecuciones con heminegligencia. Miembro fantasma, ¿lo han escuchado? Seguir sintiendo dolor o sensación en una parte del cuerpo amputado, exactamente. Y lo podemos ver en esta situación, cuando perdemos un miembro, sentimos ese dolor todavía hasta que se va trabajando para relajar y calmar el nervio que se fue, el nervio que se soltó. Apraxia. ¿A qué le suena apraxia? Vamos a poner mucha atención a la pantalla. ¿Qué está haciendo la muchacha y cómo lo está haciendo? ¿Notan que se intenta peinar con un cepillo? No, no es el control motor. La apraxia es una pérdida de la capacidad de realizar las cosas. O sea, me dicen, peínate con el cepillo. Y voy a agarrar un cepillo para lavar la taza y me voy a empezar a peinar. ¿Por qué? Porque voy a olvidarlo. Y voy a empezar a hacer esto, no necesariamente a peinar el cabello, sino la apraxia más cercana a la que me digan. Olvido a realizar cómo hacer cosas. Si me da Alzheimer, a veces voy a olvidar abochonarme y no voy a saber cómo abotonarme una camisa o cómo anudar un zapato. Son procesos estructurados para realizar ese. Miren a la chica, no hay espejo, sí, pero así es como se peina a las personas. Se olvidó, perdió la manera de realizar. Y miren, hay otro síndrome muy curioso en parietal,
Es el síndrome de Bailey. ¿Y qué trata este síndrome? ¿Qué leyeron que trata este síndrome? Uy, ya estamos todos. Síndrome de Bailey. Parálisis psíquica de la mirada, exactamente. Nosotros vamos a enfocarnos la mirada, pero va a haber unos segmentos que mi mirada, por más que quiera prestar atención, no voy a poder. Por más que quiera sentarme en lo que está ocurriendo con la cara de Mauricio, no. Y voy a hacer todo lo posible, o voy a moverme, voy a tener problemas con esas cosas que yo no quiero observar. ¿Eh? Observen la imagen. Aunque el muchacho está fijo en el vaso de agua, por algún motivo la riega, la derrama. Ese motivo es el síndrome de Bailey. ¿Vale? Miren, ¿qué les parece si antes de entrar al temporal, porque en el temporal ya empezamos a hablar de procesos más complicados, la dejamos acá? ¿Cuál otra vez ese, Ricardo? ¿Ahí? Ok. Ah, que repita el síndrome. Ajá. El síndrome va a ocurrir porque nosotros no vamos a poder enfocar la atención en algo. O sea, yo voy a tener, o a mí me piden tapar este lápiz en su tapa. Si yo tengo el síndrome, voy a ser incapaz de poder fijar mi vista a la tapa. Si se dan cuenta, mi vista que está acá, que sigue más o menos este vector, yo intento fijar mi vista a la tapa. Si lo fijara, ya vieron cómo lo dirigen, pero yo, por más que intento fijar la vista, no logro fijar la tapa. ¿Por qué? Porque tengo este síndrome. En ese caso, yo voy a intentar ponerlo adentro, voy a intentar guardarlo, pero miren, como no le presta atención exactamente, fallo donde guardarlo. Y no es hasta que logramos la atención que podemos darle al hoyo. Pero en el síndrome eso no pasa. Ándale, como cuando queremos meter la llave en la puerta, pero por más que sabemos que es una llave y por más que sabemos que está el cerrojo, y como que nada más no prestamos atención a dónde está el cerrojo. Ya es hasta que nos enfocamos en el cerrojo, de ahora sí. Muy buen ejemplo, Antonio. Vamos a entrar al temporal y después al frontal. En el temporal ya tenemos más movimiento de memoria, más movimiento de emociones, y en el frontal probablemente nos llevemos un rato porque el síndrome del ejecutivo es bien bonito. ¿Sale? Vamos a pararla acá. Les pido que por favor presenten cuadros sinópticos. Vamos a ponerlos en el receptáculo de tareas para asegurarnos que todo el mundo leyó, ¿va? Y nos vemos la próxima clase, ya más asentadito, ya más con conocimiento, ya más leído. Se nota quién lee, ¿sale? Por ejemplo, hay dos compañeritas que hicieron bien su lectura porque participaron, porque preguntaron cosas extraordinarias. Pero hay personas que apenas están agarrando la lectura. Y miren, chicos, no pasa nada si hacen la lectura. Si no venimos a socializar y no venimos a utilizar el recurso, aunque sea de la web, pues no tiene mucho caso. Les pongo tareas y ahí muere. Y con eso tienen una calificación. Pero aprovechemos que estamos logrando esta conexión. Aprovechemos que estamos logrando pues este seguimiento y construyamos conocimiento. ¿Les parece? Bueno.
la vamos a dejar acá, porque si no va a ser más complicado meterles infos antes de que... Sí, mapa sinóptico, mapa conceptual, como sean, como en ustedes. Me gustaría más el conceptual, porque ahorita, si se dan cuenta, hay muchos síndromes puntuales, pero quieren que sea sinóptico, no pasa nada. Repito, es evidencia de que están trabajando, evidencia de que están realizando sus lecturas.